economista, no soy especialista en el Poder Judicial, pero ya se sabe que el fallo del cual está hablando acá Agustín es un fallo que no permite, primero, que a nadie se libera, sino que en todo caso se da prisión domiciliaria, y se da prisión domiciliaria para delitos que no hayan tenido que ver con violencia física, armas, delitos de abuso sexual, delitos de violencia de género, y eso ya salió a la luz. Entonces, esperen, ¿vos considerás que es falso? Perdón, no, ¿vos considerás que es falso el hombre de 68 años, por ejemplo, que violó a su vecina y que está viviendo actualmente al lado de la casa, ¿no? Mike. Que su vecina conste que tiene 13 años en la ciudad, en Bursaco. Mike, ¿Eso es falso? un segundo, chicos, por favor. Esa noticia en particular no es falsa. No es el tema del debate ahora, pero lamento decirles que, primero, que el fallo no habla sobre la liberación de ninguna persona que haya cometido un abuso sexual o una violación, y ya hay enjuiciamiento a los jueces que han sido malos jueces y han liberado violadores o abusadores. Pero no es el tema del debate, así que volvamos al debate, porque estamos hablando de la violencia y de las estadísticas cuando no se reparten las tareas en el hogar. Algo que incluso se refirió también Michelle Bachelet, que ahora está en la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que habló de la precariedad del trabajo de las mujeres y cómo impacta sobre todo el tema del coronavirus en las mujeres mucho más que los hombres por nuestra situación de vulnerabilidad. Le voy a dar paso a Sol para que volvamos a encauzar el tema que ella trajo. Sol. Bueno, sí, como estaba escuchando y coincido con lo que dijeron mis compañeras. No sé si eso te respondió a la pregunta, Agustín, espero que sí. De todas maneras, me llama la atención la preocupación excesiva que hay por la liberación o no. Cierro con esto nada más. Pero tampoco es que yo veo como una... Digo, preocupa mucho que los liberen, pero no preocupan que existan, porque cuando salimos a marchar y a pedir que los metan presos, digo, la mayoría están en libertad, digamos, esa es la cuestión, ¿no? Eso es un poco el pedido del movimiento feminista. Tampoco es que se preocupen, digo, esta niña de 13 años que fue violada, tampoco es que veo que utilicen, digamos, sus redes sociales o su alcance, evidenciando la preocupación que les genera que estén violando niñas, o que estén abusando, o que las estén embarazando y las obliguen a parir. Digo, me llama poderosamente la atención que cuando pasa eso hay un silencio, pero cuando surge una fake news, invierten tanto tiempo, tantísimo tiempo en eso, solo eso quiero decir que me llama mucho la atención. De todas maneras, estábamos hablando de la publicidad, es una publicidad vieja, es cierto, pero no es tan vieja, digo, las personas que han visto esa publicidad siguen vivas, por lo tanto es algo, digamos, que nos compete porque conversamos con esas personas y estamos con esas personas consumen esa publicidad y hoy por hoy toman decisiones, están entre nosotras, entre nosotros. Y es necesario que podamos abarcar esas temáticas y analizarlo. No podemos dejar de hablar de eso y centrarnos en si eso existe o no existe, que creemos que sí existe. Las personas que somos, digamos, sobre todo las mujeres y las feminidades, que por supuesto estamos en el lugar de ponerle el ojo y la atención. No deberíamos ser nosotras solas, pero lo somos solas muchas veces. Necesitamos hacer estos análisis y es un análisis que se debe el movimiento feminista, a la comunidad en general, pero es importante que lo hagamos. Digo, no sé, me parece que es importante que lo hagamos. ¿Por qué no tenerlo, este análisis? ¿A qué le tenemos miedo? A ver, no escuché a Jazmín. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Yo quería decir algo. El feminismo actual es marxista. Dice que el varón sería el burgués y la mujer el proletario, y lo que hace es una lucha entre sexos. Una lucha entre sexos. Y las que más se benefician del feminismo en la actualidad no son las mujeres, son las funcionarias del Ministerio de la Mujer, que reciben 272 millones de pesos y la mayoría dan sueldos. Hace 5 años empezó Ni Una Menos y sigue habiendo femicidios. Bueno, ¿Por qué? Porque no están haciendo políticas para sacar a las mujeres de la violencia, se están llenando los bolsillos. Bueno, perdón, siento que le robo la columna a Laura. A ver, chicos, le vamos a dar la palabra a Candelaria un segundo, así nos ordenamos. Mike, un segundo, va a contestar Candelaria y luego hablas vos, Mike. Se le está diciendo una mujer. Digo, primero que el feminismo, que ser mujer no te hace feminista, ni mucho menos. Yo me río porque le estoy robando la columna a Lauti. Lauti es el encargado de las fake news y ahora de repente soy yo. En realidad, digo, es imposible hablar de un feminismo porque son los feminismos, somos un movimiento bastante heterogéneo. Pero el que es hegemónico en la actualidad es el marxista. Digo, hay un movimiento feminista marxista, sí, también hay un movimiento feminista liberal, digo, digo, hay un montón de representantes de mujeres que son mucho más cercanas al arco liberal, y digo, los feminismos permiten esa heterogeneidad. Porque... Christine Lagarde liberal. Bueno, está buenísimo cuando dejás terminar de hablar.
Digo, hay un arco muy amplio y heterogéneo de los movimientos feministas, entonces es imposible reducirlo a uno solo. Y también en términos de políticas públicas, digo, yo creo que es un avance, es mi posición personal, por ahí no la compartís, para mí es un avance que hayamos hecho tanta mella en la agenda política que tengamos un ministerio dedicado específicamente a erradicar la violencia de género, ya que, como bien decís vos, sin embargo, tenemos conquistas sociales desde 2015 para acá, pero no logramos mejorar los indicadores. Entonces, justamente es poner el ojo en esas políticas públicas y ver todo lo que hace falta recorrer para que logremos finalmente construir esta sociedad igualitaria. Sí, varón, explícame por qué, dale. Varón, ¿por qué subí su género? Dale, decime, explícame. Varón, porque lo conocemos por las redes sociales y sabemos que se autodefine varón. A mí me gustaría que alguna de ustedes me diga qué derecho tiene un hombre que no tiene una mujer. Acá, díganme uno. Si me pueden decir un... Y a ver, preguntame, contame. Tenemos ciertos privilegios, como por ejemplo, en la mayoría de los divorcios, la mujer se queda con la custodia de los hijos. Eso no es Tenemos una ley de violencia de género, tenemos una línea de la mujer, un ministerio de la mujer, y los varones no tienen nada. Así que, ¿qué patriarcado me hablan donde hay igualdad jurídica y hasta en ciertos casos las mujeres tenemos más beneficios? Bueno, en realidad igualdad jurídica no la hay. De hecho, incluso estamos tan atrás que estamos atrás de la Constitución Nacional. Digo, de la Constitución Nacional. Decime un derecho. Yo creo que estoy siendo muy clara. Que hables con fundamentos. Yo hablo con muchos fundamentos. ¿Por qué estás tan enojado? Si tenemos... Así que y hablemos tranquilos. No, pero hablemos tranquilos. ¿Por qué estás no tan sé por qué me enojado? estás agrediendo. Yo no te estoy agrediendo, te estoy mostrando los argumentos que tengo. Se te ve enojado, Agustín. Y ustedes dicen que defienden a las mujeres, pero no Yo defienden también a las tengo mujeres. hermana y tengo mamá. ¿Qué tiene que ver? Agustín, pero no te A ver, Si el feminismo paren está que muerto, quieren hablar ¿por qué todos, se paren. A enoja? ver, está en la provincia de El feminismo está Córdoba. muerto, lo hice yo, se enoja. Pará, Agustín, Ay, pará qué que está capo. Mica en la provincia de Por favor. Córdoba. Los chicos que están en toda la Argentina también quieren opinar. A ver, Mica. Bueno, la verdad es que si nos ponemos a analizar la columna que nos trae Sol, me parece un horror las publicidades y los tratos de otras generaciones que no podemos negar hacia las mujeres, que a mí me preocupa y lo sigo viendo en padres, tíos de 70, 60, 50 años, y que eso debe cambiar. En realidad la violencia, yo estoy en contra de total violencia a hombres y mujeres, pero sabemos que esa publicidad refleja la realidad de muchas de ahora, ¿sí? Yo tuve una entrevista hace poco con una profesional de acá de Córdoba y ella pudo decirle que no a esas actitudes y salvarse de una situación grave. Entonces el mensaje está en reconocer que es un horror esta publicidad y que todos debemos aportarle a la sociedad para evitar hechos de violencia y ayudar a las mujeres que no pueden salir de esa situación. Yo entiendo al compañero que está comentando que tiene hermanas mujeres, abuela y demás, y que esto también es un tema de hombres y de mujeres. Yo del feminismo comparto cosas que no, formas de manifestación y demás, pero me parece genial esta columna para debatir y sacar lo positivo de que esta publicidad es horrorosa y que no somos más las amas de casa. El hombre también se puede ocupar de las actividades de los niños y con buenos tratos, como la mujer, por supuesto, también. Bien, Mica, me interesa saber, a ver, Juan Carlos, ¿qué pensás vos, qué sentís cuando viste esta publicidad recién que la trajo Sol? Me parece bastante interesante el tema. Hace un tiempo tuve la oportunidad de colaborar con una revista que tenemos digital con un amigo que se llama Revista Nativa. Los invito a pegarse una vuelta, de paso, conocen el chico. Y analizamos este tema del machismo y la publicidad, ¿no? Retomamos aportes de un autor que nos pareció muy interesante, que es Pedro David Chacón Gordillo, que es profesor de la Facultad de Granada, España. Y él decía que hay dos ejes fundamentales en estos temas de estas publicidades machistas, ¿no? Que es la mujer como objeto sexual y la mujer en rol de esposa, madre y ama de casa. Yo quería aportar desde eso y preguntarle también a Sol qué es lo que opina y cuál para ella puede llegar a ser la salida de todo esto, ¿no? Porque ya estamos metidos de lleno en este problema de la publicidad machista. Hasta hace un tiempo hubo una publicidad de una marca de cerveza, que no la voy a decir obviamente, pero se sigue repitiendo constantemente y estos cánones de publicidad no cambian. Quiero saber qué nos puede decir Sol sobre cómo podemos salir. A ver, Sol. Creo que muchas veces pienso que estos estándares no cambian porque los hacen personas, primero, que no sufren violencia de género, que no son protagonistas de esto,
y repiten lo que vieron también. Y esa gente vio esas publicidades. Y esas publicidades eran un éxito en el marco de una comunidad que entendía que podía ser muy divertido revolearle el plato de fideos a tu esposa o a tu hermana o a tu mamá o a tu abuela o lo que sea. Entonces esas personas hoy siguen vivas, hoy toman decisiones, hoy forman parte de ciertos movimientos y esas personas hoy tienen ciertos poderes. Los movimientos feministas, como decía la compañera Candelaria, los movimientos feministas intentan hacer un análisis de esto para que podamos entre todas las personas darnos cuenta de cuáles eran los errores para no perpetuarlos. Celebro que coincidan con que es una publicidad que está mal, pero no alcanza con decir que es una publicidad vieja y ahí no se te puede terminar el debate, porque no alcanza con decir que es vieja y se terminó, porque estas publicidades, las personas que la consumieron están hoy entre nosotros. Claro. Y eso es lo importante, me parece, perdón. No, que me parece interesante porque se relaciona con tu otro tema que trajiste de la columna. Exactamente. Es también qué pasa adentro de una casa. Por ejemplo, con las tareas domésticas. Vos trajiste una dibujante, ¿no? Contá un poco. Hay una caricaturista que se llamaba King Groove y ella decide hacer unas caricaturas para escribir, digamos, e ilustrar de qué se trata el amor, que ahí están en pantalla. Ay, no leo bien, perdón. Tengo mi vista. Dice, darle más dinero del necesario al gasto. Ah, perdón, gracias. Bueno, tener cuidado de no chocarle su auto, nunca puede ser tuyo propio, claro, ¿no? Amores. Amores, claro, sí. Estas caricaturas son dos personas con cuerpos aniñados, en general desnudas, no entiendo por qué me perturba. Amores no dejarla salir con microminifalda. Paremos en esta. Dale. Amores no dejarla salir con microminifalda. Ah, dale, ahí avanzó eso, igual, sí. Más allá, digamos, de que a muchos nos puede chocar, eso es algo que uno sigue escuchando un montón. O sea, cada vez, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un femicidio o un abuso sexual, todavía hay comentarios, lamentablemente, de mujeres y de varones que dicen, pero mirá cómo estaba vestida. Sí, o sea, culpabilizando la ropa como algo completamente, como un objeto, como si eso es el culpable o el motivo por el cual yo decido ir y violar y matar, empalar, descuartizar y enterrar en el fondo de mi casa a una mujer, porque tenía una ropa porque estaba caminando en una calle porque la calle no estaba iluminada. Entonces siempre se le termina como culpando a esto, ¿no? A la calle, a la ropa, a la hora, el lugar, cómo era, si iba a boliches o no iba a boliches, y si no solo estudiaba las personas, sino también los medios. Digo, recordemos titulares nefastos como la fanática de los boliches, digo, como que siempre siguen pasando, además. Que siguen pasando y que seguimos acumulando, porque no es solo lo que repetimos como sociedad, sino también como nos educamos, que tiene que ver con las publicidades. Digo, la educación no se termina en las aulas, sino que la educación se hace socialmente y que lo que vemos en la tele después lo repetimos. No, y además Agustín está levantando la mano, ahí quiere hablar. A ver, Agustín. ¿Por qué en lugar de plantearnos en una publicidad de aquella época no nos fijamos en los presidentes de aquellas épocas que tienen mucha más relevancia? Por ejemplo, el general Perón tenía una novia de 14 años. Por suerte hoy en día avanzamos como sociedad y ya nadie aceptaría que un presidente tenga una novia de 14 años, como Nelly Rivas. Pero bueno, si quieren desviar la atención a una propaganda, bueno, vamos a la propaganda. Pero ese es el análisis errado que hacen ustedes. Por eso hoy en día... pero la estás desviando vos. Pero te interrumpo porque te interrumpo porque la estás desviando vos, porque acá vinimos con una publicidad puntual, con unas tarjetas puntuales, a hablar sobre un tema. Y el que habla de abuso de menores, de presidencias, sos vos mismo lo estás desviando. Bueno, pero si vos hablas de defender a las mujeres, a mí me parece que hay que hablar de cosas importantes, no de cosas irrelevantes. ¿Es relevante defender a las mujeres, Agustín? Perdóname, te hago esa pregunta. ¿Qué? ¿Es algo irrelevante defender a las mujeres? ¿Es algo irrelevante defender a las mujeres? Me parece que hay temas más relevantes todavía. Pero más relevantes. Todos los temas se pueden discutir, Agus, todos los temas se pueden debatir, por supuesto. Ahora Estados Unidos mismo está con este tema que está diciendo vos. Yo coincido está pasando. En que hay que hacer algo con la violencia, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Con los violentos, no con la violencia. Ahora, con los violentos, Agustín. Ustedes parten de la base de que hay que solucionar los temas con cursitos de género y todas estas cosas que no sirven para nada. ¿Con qué cosas? ¿Con qué cosas? Tiene que estar en la cárcel hasta el día que se muera. Con pandemia, sin pandemia y qué sé yo. No es una víctima de la sociedad ni una construcción patriarcal. Tiene que estar hasta el día que se muera en la cárcel y punto. Y se acabó. Está bien, pero es más fácil arrancar de ahí, Agus. Es más fácil un violador
reincide es por la ideología que profesan ustedes, que profesan el feminismo. Bueno, Agustín, igual ya que a ver, de a uno, chicos. Sol, que responda solo un segundo. Sobre... Lai. Lai. Yo tengo una pregunta porque como vos comentabas, que vos decís que no tiene nada que ver el patriarcado o la construcción patriarcal sobre eso, ¿por qué sucede que la mayoría de los varones son quienes violan, mujeres y varones, y por qué las mujeres no salimos a violar si no tiene que ver con una construcción de base, digamos? Bueno, porque los hombres tienen más fuerza física. No es una guerra de sexo. Chicos, de a uno. Chicos. Que responda Mike. Ahí vos estás partiendo de la base de que todos los hombres somos potenciales violadores. Y eso no es cierto. Pero todos los que violan son hombres. Que tienen que, para mí, yo estoy a favor de la pena de muerte para los violadores o de ir presos de por vida. Ustedes se ríen porque no están a favor de proteger a las mujeres, están a favor de que hayan tongos para las feministas, como lo es el Ministerio de la Mujer, que tiene un presupuesto de 200. Agus, ¿te das cuenta cómo desvías la conversación? Agus, ¿escuchaste? Sí, no, Mike, a ver, pará, que Mike quería hablar hace un rato. Sí, Mike, yo entiendo, chicos, que es difícil, que todos queremos hablar. Somos muchos y entre el Skype y el piso es complicado. Tratemos más o menos de ordenarnos en ese sentido. No, el Dale, tema Mike. es que tira una barrabasada de desinformación y para mí está mal permitir que se reproduzca. Genial, Vos sos tan amante de la ley. Genial, me gustaría que lo argumentes con hechos reales. No tengo ningún problema en argumentártelo, pero no me dejas hablar. No me dejas hablar. No me dejas hablar, no puedo argumentar. Pará, Candy, para que hable Mike y vos le respondés. Gracias, muchas gracias. Mike. Primero que cuando Jazmín habló por primera vez, Candelaria se rió, justo la ponchó la cámara, así que qué clase de sororidad, ¿no?, de la que estamos hablando. Después nombró a Agustín como varón, ¿no?, de una manera bastante despectiva, y lo está desprestigiando como que no puede hablar por su simple género. Y también yo lo que quería plantear es género, ¿viste? Y además que asume tu género. No, te conocemos de redes sociales y sabemos. Es increíble, ¿no? Porque al fin y al cabo, los que dicen defender a las mujeres, los que dicen, bueno, los que levantan los panfletos y van a las marchas feministas, al final apoyan, porque todo es político, gente, y al final apoyan a políticos, que los voy a decir, como Del Caño, Bregman, como Victoria Donda, que después votan en contra de la prisión efectiva para los violadores, el reconocimiento facial. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién es el que verdaderamente defiende a la mujer? ¿Ustedes o nosotros? Arre. Bueno, vuelvo entonces a la parte de desinformación. Contesta con un argumento, no tires esa chica. Pero me estás jodiendo, estoy tratando de contestar y vos me hablas encima. A ver, que tienen 10 minutos y aprovechan para tirar todo. No, igual, tranqui. Chicos, o sea... Sí, soy porque la verdad que vos sos re famoso. Bueno, chicos, y vos no quedás en el casting, mi amor, así que por eso estoy yo. Si hubieras quedado en el casting estarías acá. ¿Qué te puedo decir? Chicos, yo no entiendo... Chicos, podemos volver a la pregunta. Podemos volver a la pregunta de Lai. A ver, yo no entiendo, o sea, Lai preguntó algo, si ustedes creen que estamos atravesados por el patriarcado, y ustedes fueron directamente, o sea, ustedes que dicen que estamos desviando la atención acá en el piso, respondieron con otra cosa. Estamos tratando de construir un debate y para eso tratemos de responder la pregunta que le hace Leotre y después Leotre responde lo que quieran traer. Nadie está diciendo de este tema no vamos a hablar, pero tratemos de ser ordenados, porfa. ¿Pueden responder la pregunta que les hizo Lai? Si creen o no que estamos atravesados por el patriarcado, que la sociedad es patriarcal milenariamente, que vemos repitiendo conductas machistas y que por eso la publicidad que trajo Sol, que se tomó el laburo de traer la publicidad y analizarla, se sigue replicando hoy en día. No sé qué opinan ustedes, pero para mí esa imagen es similar a Pepe Argento con Moni, obviamente salvando las distancias. Moni nunca le revolvió un plato, pero hay aspectos similares. Jazmín, ¿Ustedes qué opinan? Que chicos, ordenémonos un poquito, que Jazmín todavía habló poquito. Jazmín, me interesa conocer tu punto de vista sobre esto que está diciendo Lauti. Con la pregunta que hizo una de las panelistas de por qué la mayoría de los hombres son los que violan. Bueno, primero porque tienen más fuerza física que una mujer. Segundo, porque a través de la evolución los hombres han ido a la guerra, han sido cazadores. Y si nos fijamos en las estadísticas, el 80% de los delitos en general son cometidos por varones. Pero eso no significa que cada varón sea un potencial violador. El violador es un enfermo, un hijo de puta, y la mayoría de los hombres no son capaces de violar. Y además de esto podemos encontrar muchísimas noticias en Estados Unidos de maestras que abusan de varones menores de edad, y muchísimas personas, o sea, inclusive varones, no se lo toman en serio.
Entonces, por más que las mujeres, sí, es cierto que son una minoría de las que cometen abusos sexuales, hay mujeres pedófilas que abusan. Sí, claro, hay. Por eso dije, no dije que no había, dije porque era la mayoría. Y justo eso que vos comentás, Jazmín, que esto que decís de que los varones iban a la guerra, si eso no te parece tampoco patriarcal, como que eso es lo que yo no termino de entender, que me gustaría entender de la visión que tienen ustedes, donde... Los hombres están matando a la guerra... nos dieron la libertad que hoy podemos gozar eliminando imperios como Pero yo no estoy preguntando, pero pregunto por qué no les parece que en ese momento iban varones y no iban mujeres, por ejemplo. ¿No tiene que ver con el patriarcado eso? Digamos, ¿qué patriarcado va a mandar a los hombres a morir? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Cómo? Claro. No, pero yo nunca... Pero, no entendí creo que tenemos diferentes conceptos de lo que es el patriarcado, evidentemente, porque... Lo que yo estoy pensando... explicar qué es el patriarcado, por favor? Sí, el patriarcado para mí, porque yo soy comediante, pero digo sobre las cosas que leí, porque me interesa la lucha feminista. El patriarcado es una estructura que sostiene que hay una superioridad y una opresión de varones sobre mujeres. Esto no quiere decir que el patriarcado no oprima también a varones muchas veces, porque hay una masculinidad que se espera dentro del contexto patriarcado, y que al mismo tiempo, pero sin dejar de tener en cuenta que las más oprimidas y las que se ven más, ¿cómo se dice? No es beneficiada, lo contrario a beneficiado. Perjudicadas son las mujeres, porque son quienes mueren, quienes son violadas, quienes no tienen menores cantidad de plata, quienes se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado que son no remuneradas, un montón de cosas más que en este momento, justamente porque soy comediante y no socióloga ni nada de eso, me cuesta encontrar qué otras cosas, pero seguramente hayan un montón de otras cosas donde el patriarcado oprime mucho más a las mujeres que a los varones, que no por eso los varones no dejan de ser oprimidos por el patriarcado, cuando por ejemplo un varón se espera que sí o sí tenga que saber jugar al fútbol, o que un varón tenga que ser más fuerte, o que un varón tenga que tener el pito parado siempre y todo el tiempo, digamos, que son cosas que oprime el patriarcado sobre los varones. Bien, me gustaría que responda Mike, Agustín. La sociedad antes podía ser patriarcal, pero gracias al capitalismo y a la libertad y a los avances tecnológicos que ellos brindaron, hicieron que se igualen muchísimo las oportunidades. Como por ejemplo, el capitalismo inventó la dirección hidráulica, por eso ahora puede haber mujeres que manejen camiones, antes no hubieran podido por la diferencia de fuerza. Pero Agustín, las estadísticas demuestran que no hay tal igualdad, entonces digo... capitalismo. Pero estamos, nadie niega que hayamos avanzado. A ver, Mike, Nos ordenamos, te escuchamos, Mike. Yo celebro que avancemos como mujeres en un montón de aspectos, y a mí me preocupa ese sector de la sociedad, esas mujeres que están en pareja y que le dicen no salgas con esa minifalda, agachan la cabeza y se quedan en la casa. No sé, Sol, si eso es falta de personalidad o qué hay que ajustar psicológicamente en aquellas mujeres que sufren todos los días estos acosos de sus parejas, capaz que de años o de meses, de decirle no te pongas ese suéter rosa porque no te queda bien. Eso a mí sí me preocupa, y todo este tema lo solucionamos con educación, y nuestros niños tienen que entender, los varones y las mujeres, con la educación a tratarnos entre pares. Yo entiendo todo lo que plantea Agustín con respecto a la historia, pero no estamos hablando de todo eso. No nos desviemos de este tema que trae Sol, que es muy rico para debatir, pero de una perspectiva más real. No me vengan con Perón, el presidente y los sindicatos y todo eso. Hablemos de qué hacen concretamente las mujeres cuando les pasa eso. ¿A dónde denuncian? Por supuesto, la justicia. Si yo llamo y digo, mi novio me quiere pegar, tenemos que tener un sistema que nos avale, no por una denuncia con un papelito. ¿Vieron ese caso de una chica, no me acuerdo de qué provincia, que lo denunció, hizo todos los pasos correctos y terminó asesinada? Yo hablando con profesionales en Córdoba de la violencia de género, dicen que es muy difícil. Mica, a ver, me gustaría escucharlo a los chicos, a Mike, a Agustín y a Jazmín. Digo, está claro qué es lo que quieren plantear de un lado y del otro. Digo, y da incluso para seguir hablándolo. Vamos a seguir haciéndolo, pero tenemos poco tiempo. Por ende, me gustaría escuchar a cada uno, a Agustín, a Jazmín y a Mike, un poco corto, breve, sobre una reflexión final, que seguramente este tema lo vamos a seguir hablando. A ver, Jazmín. Bueno, yo no creo que el hombre se ha dedicado históricamente a oprimir a la mujer, porque siempre el hombre ha sido quien nos ha protegido, y si se está hundiendo el barco es el primero en dar la vida por las mujeres.
Y bueno, el feminismo como que tiene cierta resentimiento hacia los varones, por lo menos el feminismo de izquierda, tal vez el primera hora del feminismo liberal que buscó igualdad jurídica, no. Agustín. Yo creo que el objeto del feminismo está cumplido. Ya hay igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres y ahora la izquierda utiliza la bandera del feminismo para conseguir plata del Estado. Falso. Y tongos a raíz de esto, como el claro ejemplo es el Ministerio de la Mujer. Falso de igualdad de derechos. Falso de igualdad de derechos. No, si lo tengo que interrumpir, lo voy a interrumpir, Juan. Porque es falso. Vamos a respetar a que cada uno... No, pero es un tema de respeto. Yo no respeto que esté diciendo al aire una mentira como que las mujeres tienen igualdad de hombres. Lauti. Que cada uno hable que lo que tenga que hablar, lo que tenga que decir. Pero ¿cuáles son los límites? Pero respetemos al que está hablando. Dale. Perdón. Dale, Agustín. Entonces, la izquierda coopta el feminismo para conseguir más guita del Estado. Pasó en todos los lugares del mundo, esto es un modus operandi que no es solamente de Argentina, no se inventó acá. El Ministerio de la Mujer tiene 272 millones de pesos de presupuesto, de los cuales 252 millones de mangos se va en pagar gasto corriente. Eso significa sueldos, o sea, eso significa tongos. Todas las personas que tuvieron estos 4 años de Macri puteando al patriarcado y qué sé yo, ahora tienen todos un sueldito ahí en el Ministerio de la Mujer. Entonces, a mí no me vengan con que defienden a la mujer, defienden su tongo, porque nada dijeron de cuando liberaron violadores, e incluso vi acá en este programa que muchas negaron que liberaron violadores, no, esto no es así, porque qué sé yo, porque pum, que pam. A ver, Mike... Está todo bien, yo respeto todas las opiniones, pero le pido un favor, si me dice que no hay igualdad jurídica de derechos, yo le doy 100.000 pesos, acá lo digo en vivo y al aire, si me encuentra un derecho, ¿sí?, que tenga el hombre que no tenga la mujer. No hay ninguno. Soberanía sobre su cuerpo en todo momento. Si querés hacer una vasectomía. Paren, chicos. No, pero me estoy por ganar 100.000 pesos, ¿vale? Lo dividimos ya. Lauti. Pero No, comemos a lo que estamos hablando y respetando a cada uno. Tiene que hablar Agustín, ahora tiene que hablar Mike. Dale. Respetemos a cada uno. Por favor, chicos, yo entiendo, no estamos todos acá, es complicado, es difícil. Hay un Skype, hay gente en el piso, es complicado. Tenemos que respetar y escuchar a cada uno, no se puede en el diálogo, ¿sí? Tranquilos. Mike, dale, por favor. Muchas gracias. Igualmente pasó a los dólares porque, bueno, el peso la verdad que no vale nada. Pero, bueno, yendo a un poco a los datos, ¿no? Nos encontramos en la historia un poquitito, brevemente ya resumo, con John Stuart Mill, hombre que votó, que es el primer diputado en pedir el voto femenino en 1866, o el egipcio Qasim Amin también, que se quejaba de que las mujeres eran esclavas, eso en Oriente, por ejemplo, o ni hablar de que hace apenas 3 años en Arabia Saudita, gracias a las buenas relaciones de Donald Trump con el presidente, las mujeres pueden empezar a manejar. Creo que ahí sí es donde verdaderamente deberíamos empezar a pedir los derechos para las mujeres, que no se respetan y que coincido, pero en realidad la verdad que no veo a ningún colectivo feminista, ni liberal, ni bueno, lo que hablaba ahí Candelaria, ningún tipo de colectivo feminista yendo a la embajada de los países musulmanes, por ejemplo, para protestar por estos mismos derechos de las mujeres. Sin embargo, bueno, después queman el Congreso y demás, y las iglesias. Pero bueno. Gracias, Mike, Agustín, Jazmín, les agradecemos mucho. Está claro que hay distintas opiniones y queremos escuchar todas las voces. Es largo y tendido el debate, lo vamos a seguir haciendo. Nos quedamos sin tiempo. Los despedimos y les agradecemos mucho el contacto, chicos. Gracias. Sí, obviamente que vamos a seguir con este tema. Me gustaría acá en el piso, obviamente, porque Cande levantaba la mano, obviamente genera muchas cosas, todo lo que estaban diciendo. Cande, me gustaría una reflexión final tuya. Sí, a mí me parece muy importante, digo, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, hablar con fuentes oficiales y con datos para no seguir desparramando esta desinformación. La realidad es que no estamos en igualdad de derechos, ni siquiera en términos de derechos, porque hoy en día una mujer se embaraza y pierde la soberanía sobre su propio cuerpo, así que lejos estamos de tener la igualdad de derechos, e incluso en las estadísticas económicas se demuestra todo el tiempo esta sociedad estructuralmente desigual. Entonces, esto que Agustín decía, estos cursitos que piden las feministas, es una ley en Argentina, que es la Ley de Educación Sexual Integral, por la cual seguimos peleando para su implementación, para construir realmente una sociedad igualitaria. Excelente, Cande. Muchas gracias a todos. Nos quedamos con muchas cosas para decir, vamos a seguir en el próximo bloque y en los siguientes programas. Ahora nos vamos a un corte y ya venimos.